Entonces, la idea sería que ahora, Gabriel, puedas compartir tu pantalla. Ah, sí, van a grabar la sesión, chicos, no se preocupen. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día vamos a tener unas dos ponencias muy importantes, así que les vamos a pedir que puedan prestar atención y vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible para poder escuchar la información que venimos a compartir. Hoy día vamos a hablar de gestión de la seguridad vial y de la información. ¿Me confirmas, Valeria, si es que se puede ver bien mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Ya. Entonces, a ver, vamos a comenzar. Vamos a hablar primero de los temas de gestión de seguridad. ¿Por qué es importante hablar de seguridad vial? Alrededor de 155 muertes ocurren al día, según nuestra Policía Nacional, lo que equivale aproximadamente a un avión Airbus. Por lo tanto, pues estamos hablando de una cifra importante, ¿no? Durante los momentos en que estamos hablando en estos instantes hay gente que está falleciendo en un accidente de tránsito, entonces es relevante ver qué estrategias podemos hacer para poder solucionar estos problemas y más aún desde nuestro lado, qué podemos hacer, ¿no? Para eso vamos a hablar vamos a hablar de tres puntos importantes. Primero vamos a hablar de mitos y a través de estos mitos vamos a hablar de los fundamentos de la seguridad vial. Luego vamos a hablar del rol del gobierno y de la participación compartida. Y finalmente hablaremos sobre la política nacional multisectorial de seguridad vial. Esto es parte de la parte A. Y luego procederemos a escuchar a mi compañero Darle, ¿sí? Entonces, hablaremos del primer mito. Y aquí viene una frase. Los caminos construidos, según las normas, son seguros, ¿no? Es una frase muy conocida, muy escuchada, inclusive utilizada como excusa en algunos casos, ¿no? Si construí la vía de acuerdo a los manuales, a las normativas, entonces ya como tal esta vía es segura, no necesito hacer absolutamente nada más. Y esto también puede terminar inclusive siendo una forma de restar responsabilidades, ¿no? Es decir, bueno, ya cumplí con mi labor, entonces cualquier problema de seguridad vial que ocurra en nuestras vías ya no me corresponde a mí normativamente, sino corresponde ya más a un comportamiento, ¿no? Lamentablemente esto no es del todo cierto y vamos a hablar un poco del tema, porque desde su lado y ustedes también nos va a permitir entender qué otros aspectos se relacionan con la seguridad vial más allá del cumplimiento de las normas, ¿no? Como tal, podríamos decir que no existe una vía segura. Existen vías que son más o menos seguras. Entonces, si yo diseño de acuerdo a un parámetro normativo, puedo hacer que esta vía sea más segura que una que no la diseñe de acuerdo a esos parámetros. Pero no puedo decir que la vía ya como tal es segura, porque de todas maneras van a ocurrir siniestros. El dinamismo de las vías es algo que no se puede controlar del todo y eso genera que en ciertas situaciones van a ocurrir siniestros. Pero lo que yo debo buscar como tal es lograr un enfoque de sistema seguro que se relaciona con la visión cero. Y la visión cero lo que me indica es tener cero muertes y lesiones, cero muertes y cero lesiones por siniestros de tránsito. Entonces, más allá de yo buscar que la vía eh, no tenga siniestros como tal, porque no lo voy a lograr, lo que debo buscar es que la vía no tenga siniestros fatales, no tenga siniestros que generen lesiones graves. En ese sentido, en algunos casos voy a tener que hacer un intercambio en la infraestructura que me va a permitir eliminar los siniestros fatales,
pero tal vez generarme siniestros de daño material, por ejemplo, ¿no? Tal vez lo podemos ver más adelante. Un segundo punto a hablar sobre este tema es que sabemos cómo hacer una vía más segura. Existen manuales, existen guías que nos dan pautas a seguir para crear sistemas más seguros. Estos sistemas pueden estar englobados en aspectos de infraestructura y también de comportamiento peatonal, de comportamiento vehicular y de todo el sistema en general, de cómo se desarrolla el entorno. Las investigaciones nos han permitido determinar que existen formas de hacer vías más seguras. Sin embargo, la seguridad vial como tal es una ciencia en desarrollo. Eso significa que no tenemos una total certeza de todo. Sin embargo, la experiencia y las investigaciones que se realizan nos van a generar mayor seguridad conforme nosotros apliquemos este tipo de experiencias. Y cuando hablamos de experiencias, no necesariamente vamos a relacionarlo con el hecho de ser profesionales con elevada experiencia en el campo. Más aún cuando estamos hablando de personas jóvenes como ustedes, sino del hecho de investigar, de leer, de poder nutrirnos de información. Hay muchos estudios fuera de nuestros campos nacionales y también dentro de nuestros campos nacionales que nos demuestran qué tipo de infraestructuras, qué tipo de medidas funcionan en ciertos casos y podemos ir aplicándolas. Entonces, esa es la experiencia que se busca, la experiencia sobre las investigaciones que debemos hacer. Los mejoramientos de seguridad están sujetos a rendimientos decrecientes. ¿Esto qué significa? Cuando yo realizo un mejoramiento en una infraestructura, en algunos casos este mejoramiento puede corresponder a una mejora significativa de la seguridad vial, pero en otros casos puede que no tanto. Va a depender de en qué medida la implementación que yo estoy realizando va a generar una seguridad sobre un punto donde antes no existía algún tipo de dispositivo. Aquí en la diapositiva que estoy presentando se pone un ejemplo, ¿no? Si incrementamos 10 metros a una mediana que mide 50 metros, tendrá menos efecto en la disminución de siniestros que si incrementamos esos 10 metros a una mediana de 2 metros. Porque cuando ya tengo una mediana de tanto ancho, de 50 metros, el hecho de que yo le aumente esos 10 metros, como tal, va a generar mejores condiciones de seguridad, sí, va a generar mejores condiciones de seguridad, pero no va a ser tan relevante como si yo agregara esos mismos 10 metros a una situación donde tengo una mediana de 2 metros o no tengo mediana. Entonces, y conforme va pasando la cantidad de las dimensiones que yo puedo aplicar, va a decrecer la efectividad de las medidas que yo voy a proponer. En ese sentido, ya entramos al campo de la eficiencia en inversiones, ¿no? Yo puedo, a través de esto, de los rendimientos decrecientes, entender que yo debo invertir el dinero de manera eficiente. En algunos casos, si la mejora de la seguridad en la vía no es tan relevante, debo, bajo ese motivo, determinar en qué puntos debo poner mayor énfasis. Por ejemplo, tal vez necesito poner mayor énfasis no en la mediana, sino en el control de la velocidad. Debo poner mayor énfasis en la mejora de los refugios peatonales, etcétera, dependiendo de las condiciones que yo encuentre dentro de la vía. Entonces, bajo este camino, yo debo buscar que mis inversiones puedan salvar la mayor cantidad de vidas que se puedan. Y si en algunos casos esto genera que yo tenga que justificar en algunas situaciones las inversiones por otros lados, voy a tener que hacerlo. Luego vemos este otro punto, que es el conocimiento es impreciso y el juicio es esencial. Aquí tenemos un cuadro del manual
de carreteras, de diseño geométrico. Y así como este manual, tenemos muchos manuales que nos determinan valores de radios máximos, valores de radios mínimos, valores de anchos máximos, anchos mínimos, alturas máximas, alturas mínimas, etcétera. Todos estos valores nos generan una condición básica de trabajo sobre la cual yo puedo elaborar un proyecto de diseño de una vía. Sin embargo, el respeto de este tipo de controles no significa que yo estoy realizando como tal un diseño altamente seguro. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de mínimos y máximos, estamos hablando de valores límite. Entonces, cuando yo trabajo sobre valores límite, puedo generar situaciones de inseguridad si sumo muchos mínimos. Además de esto, podemos decir que eh, muchas de las decisiones que se toman respecto a los valores que deben tomar estas distancias que se colocan están relacionadas a valores que se establecen bajo ciertas épocas. Y en algunos casos, los valores que se establecieron en ese momento no necesariamente van a funcionar de la misma manera en la actualidad. Entonces, es una necesidad del criterio. Hay que tener mucho juicio al momento de utilizar las normativas. Entonces, el cumplimiento de la norma no va a ser seguro a una vía, porque al momento en que yo tengo estos valores mínimos, si yo sumo un mínimo tras otro mínimo, tras otro mínimo, tras otro mínimo, voy a generar un diseño deficiente, ¿sí? Entonces, el uso de los mínimos que están en las normativas se deben realizar de manera muy bien controlada, con mucha responsabilidad, ya que una suma de mínimos genera altos peligros. Y aquí vamos a tener un ejemplo, ¿no? Vamos a tener una vía que está cumpliendo con las normas, va a tener las curvas que corresponden de acuerdo al diseño, y de acuerdo a esto nosotros podríamos decir que la vía es segura de acuerdo al diseño, ¿no? Al diseño de la normativa. Eh, Acá también podemos decir que no, las normas se orientan a la calidad del servicio, pensando esto únicamente en la fluidez y no la calidad del servicio en seguridad vial, porque las normativas actualmente, ahora hablando en el Perú, están enfocadas en los niveles de servicio. Y muchos de los niveles de servicio se enfocan en esto, en la fluidez, en ver que el vehículo vaya más rápido y no tiene parámetros exactamente de seguridad vial, más allá de los que se consideran como seguridad vial y que solamente son una parte pequeña de lo que es la seguridad vial, que es el hablar de la señalización, ¿no? De la demarcación. Estos aspectos que muchas veces a esto se reduce la seguridad vial, ¿no? Y ahora cuando hablemos del enfoque del sistema seguro, nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de muchos aspectos adicionales a estos, ¿no? Y aquí vamos a ir concluyendo con los mitos, ¿no? La primera conclusión que tenemos del mito uno es que cumplir con las dimensiones normalizadas no son garantía de tener una vía segura o de tener una vía insegura tampoco. Las normas de diseño vial en realidad son un reflejo de lo que un comité de profesionales considera como una buena práctica en general, pero es necesario el juicio. La segunda conclusión que tenemos es que muchas de las normas de diseño son normas límite, como mencioné. Entonces, el cumplir con una norma límite no me hace seguro una vía. Necesito tener buen juicio al momento de hacer un diseño y no ser tan poco generoso al momento de diseñar, porque eso al final podría terminar generándome un diseño deficiente. Hay que usar las normas límite con bastante precaución. Y finalmente, las vías se desarrollan dentro de un sistema cambiante. Es decir, si yo hice un diseño hoy, 2025, de aquí a 10 años, no voy a esperar que ese diseño que en ese momento considere seguro vaya a ser seguro durante tanto tiempo, porque cambian.
la tecnología de los vehículos, la misma condición de la cultura del conductor cambia, y pueden cambiar también los crecimientos territoriales, puede haber poblaciones donde antes no existían, hay mayores interacciones, pueden aumentar las intersecciones en lugares donde antes no habían intersecciones viales y un sinfín de etcéteras. Es por eso que existen herramientas de medición de este tipo de situaciones, porque la seguridad vial de la vía se debe evaluar de manera continua. Y estas herramientas que tenemos para ese tipo de evaluaciones continuas, unas de ellas pueden ser las clasificaciones por estrellas del IRAP, tenemos las inspecciones de seguridad vial también que nos permiten dar una evaluación de la vía. Entonces, entendamos que a pesar de que yo haya hecho un modelo de diseño completamente de acuerdo a las normas, eso no me va a garantizar seguridad. Tengo que evaluar la vía constantemente y también tengo que evaluar la vía en mi etapa de diseño. Para eso también existe una herramienta que es las auditorías de seguridad vial. Bien, vamos a hablar del segundo mito que habla sobre la causa de los siniestros, ¿no? Los caminos como tal no causan choques, los conductores sí, ¿no? Se tiende a responsabilizar al conductor sobre los siniestros viales. Se tiende a lanzar esta responsabilidad hacia solo uno de los actores de todo el sistema de seguridad vial. Pero acá vamos a entender que el sistema de la seguridad vial es amplio, es un sistema complejo. Eso significa que depende de muchas variables. Y el mejorar una sola variable no va a generar que yo tenga una seguridad vial efectiva, sino que necesito trabajar sobre muchas variables. Y esas variables que puedo estar dejando de lado, me las engloba todas el enfoque del sistema seguro. Entonces, vamos a ver un poco de estadística. De acuerdo a nuestra estadística registrada por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, pero que es alimentada por entidades como la Policía Nacional del Perú, se puede ver que el 28% de los siniestros se registran como imprudencias del conductor. Se registran como que el conductor es el culpable del siniestro como tal, ¿no? Y luego tenemos en segundo punto el exceso de velocidad. Y también muchas veces relacionamos el tema del exceso con el solo el conductor. Decimos, bueno, el conductor excedió la velocidad, ese ya no es mi problema, ¿no? Estamos hablando ya de casi la tercera parte de los siniestros como causas propias del conductor, de imprudencias, más que de diseños, de infraestructuras, de normativas, de fiscalización, de calidad de los vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto, sobre la estadística? ¿Qué podemos decir? ¿Es la principal causa de, de siniestros la imprudencia del conductor? Bueno, si suponemos que, como digo, que los siniestros por imprudencia del conductor son la causa, entonces, ¿hacia dónde se enfocan nuestras estrategias de seguridad vial? Se van a enfocar hacia la educación y hacia las campañas, únicamente, ¿no? Vamos a enfocarnos en ir a hablar de seguridad vial, a crear campañas, a, a buscar solamente educar. Y no es que esté mal, simplemente que no es toda la seguridad vial. Y entonces, ¿en qué debería yo enfocarme, no? ¿Debería enfocarme únicamente en campañas para tener alguna repercusión positiva en la disminución de tránsitos? Entonces, yo debo, por ese punto, tener que comprender que en realidad necesito trabajar varias áreas. ¿Cómo se registran los siniestros? ¿Cómo se registran las causas de los siniestros? Este es otro punto importante, ¿no? Porque tenemos la estadística, pero hay que analizar el detrás. ¿Cómo la policía registra las causas de siniestros de tránsito? Normalmente las causas de siniestro de tránsito se registran bajo el análisis de las causas que son más evidentes y se suele buscar culpables, porque como hay una labor de fiscalización de parte de la policía, va a buscar culpables.
va a buscar quién tiene la culpa y va a buscar el que tiene la culpa, el que está más cerca y el que es más evidente. Y por acá podemos poner un ejemplo. Tenemos la volcadura de un vehículo en un abismo y la policía, qué va a suceder si es que tiene la volcadura de un vehículo? Le- lo más evidente va a ser que lo va a registrar como la imprudencia del conductor por no tomar las previsiones del caso al momento de pasar por la curva que causó la volcadura, ¿no? Pero detrás de eso, yo he analizado completamente la situación, la analicé o no la analicé, ¿no? Entonces, ahí entra en debate la situación de manera más compleja, ¿no? Digamos que esta es la situación en la que ocurrió la volcadura. Tengo una carretera, tengo aquí una curva vertical, eso significa que la vía llega a este punto como cima y luego baja, pero yo no sé qué continúa luego, ¿no? No puedo saber si voy a la derecha, si voy de frente, si voy a la izquierda. Tampoco tengo ningún delimitador de borde que me indique qué tipo de situación tengo. Entonces, si no conozco bien la vía o estoy distraído, voy a terminar yendo de frente y en este caso específico, la vía gira a la derecha del monte, gira a la derecha. Y luego de eso tiene un abismo. Entonces, si el conductor se va con todo a velocidad, lo que va a terminar pasando es que se va al abismo. Y se va al abismo, ¿por qué? Por su imprudencia, ¿no? Eso es lo que van a terminar registrando nuestra policía, porque es lo más evidente. El conductor no tuvo la previsión del caso y se fue contra el abismo, ¿no? Pero en verdad, si analizamos a detalle la situación, vamos a encontrar otro tipo de causas, ¿no? No tenemos como tal una señalización que me indique que luego de esto voy a tener un giro a la derecha. No tengo, si es que estoy de noche, no hay como tal las tachas que me indiquen el cambio de giro de la vía, que yo pueda ver efectivamente. Tampoco tengo en los bordes chevrones, que son unas señales, placas que me indican la dirección. Y por último, a pesar de que yo no haya advertido ninguna de estas señales, debería tener barreras de seguridad. Y a pesar de que yo me confunda, a pesar de que yo esté desatento en la vía, esas barreras deberían detenerme y hacer que el vehículo no se vaya hacia el abismo ni termine en una volcadura. Entonces hay una serie de situaciones que son propias de la infraestructura, pero que no son analizadas al momento de hacer los registros de información de siniestros. Entonces, eso nos indica, por este lado, dos cosas. Hay que tomar la información con mucha cautela. Y segundo, también que hay una necesidad de implementación en infraestructura y de mejora en las formas como se registra la información y cómo se tramita la investigación de los siniestros. Además, que las vías deben perdonar el error. Si yo no vi estas señales, debería haber una barrera de seguridad que permita que mi error no termine en una muerte. Y a esto nosotros lo conocemos como vías que perdonan. Entonces, el enfoque del sistema seguro como tal, lo que me va a permitir es hacer que este tipo de situaciones no ocurran. En primer lugar, entendiendo que los siniestros tienen causas compartidas. Es decir, no hay un solo culpable. Existen varias personas y varios actores y varias instituciones que tienen responsabilidad sobre el sistema. El conductor en una parte, sí, puede ser, pero en otra está también el que se encargó de diseñar la vía, el que se encarga de fiscalizar, la policía por cómo registra la información, porque de acuerdo a eso se hacen los estudios y las mejoras, la misma normativa que se tiene sobre el tema, la fiscalización, y así podemos seguir nombrando varios aspectos que se involucran al sistema seguro. Y como sistema seguro también lo que se busca es visión cero.
Visión cero es cero muertes y cero lesiones. Esto significa que en estos casos, si yo tengo un abismo, debería tener como tal una barrera para evitar una muerte. Sea la situación que sea, debería evitar la muerte. También debo ver que estos principios básicos de seguridad están basados en que el ser humano va a cometer errores. Y como ser humano que comete errores, debo buscar que mis vías perdonen estos errores. Y el enfoque del sistema seguro, al ser un sistema complejo que depende de muchas variables, ha sucedido en investigaciones previas al enfoque del sistema seguro que si realizas una implementación, por ejemplo, en educación vial y luego tratas de medir la repercusión sobre la vía en cuestiones de educación únicamente, vas a encontrar que que no existe como tal en algunos casos correlaciones. ¿Y eso a qué se debe? Que como el sistema es complejo, depende de muchas variables. El conductor puede estar muy bien educado, pero si tiene una infraestructura que no la respalda, si tiene vías que no están en buen estado, si tiene un vehículo que no ha sido bien chequeado y que no tiene una inspección técnica correcta, y si tiene otros conductores que no se están comportando bien como él, al final puede suceder un siniestro. Y es porque no se controló todas las causas. ¿Cómo englobo este sistema si se vuelve tan complejo y tan difícil de entenderlo, ¿no? Una forma de entenderlo es el modelo del queso suizo sobre el que se basa el sistema seguro. El enfoque del sistema seguro explica que cada uno de estas mejoras que yo realizo sobre el sistema de seguridad que hay en las vías, lo voy a mostrar como si fuera una capa de queso suizo. ¿Eso qué significa? El queso suizo tiene huecos, y así como los huecos de la capa del queso suizo, mi sistema de seguridad, cada uno de mis capas siempre va a tener alguna filtración. Por ejemplo, tengo una capa de educación vial. Mi capa de educación vial va a tratar de llegar a todas las personas, pero no voy a poder llegar a todos. Inclusive en los casos en que he capacitado a una persona, puede ser que no me haya entendido de manera correcta. Entonces, esos van a ser agujeros en mi capa de educación. Luego puedo tener un control de velocidad efectivo, pero en algunos casos se me puede estar pasando algo, o puede ser que el conductor no hizo caso al control de velocidad. Y eso hace que ese sea un hueco dentro de mi capa de control de velocidad. Y así puedo seguir con muchas capas. ¿Eso qué va a generar al final? Que mientras menos capas yo tenga, hay mayor probabilidad de que ocurra un daño. Porque si yo tuviera solamente dos o tres capas de seguridad dentro de mi sistema, es más fácil de que una línea de error pase hasta el otro lado. Si yo tengo el error y el error pasa a mi capa de infraestructura porque esa zona no la reforcé. Pasa mi control de velocidad porque no reforcé los controles en esa zona. Pasa mi educación vial porque justo a ese conductor no lo eduqué. Y entonces ocurre el daño, ocurre el siniestro. ¿Y cómo evito eso? Pues la única forma es reforzando el sistema. Reforzamos el sistema, agregamos capas y mientras más capas, es más difícil de que un solo agujero de peligro termine a llegar a un incidente. Entonces, podemos nombrar muchas capas y unas de ellas pueden ser la mejora del trazo geométrico, tener un trazo geométrico óptimo, hacer auditorías de seguridad vial al diseño, o sea, prever la situación antes de tener construida la vía, antes de entrar a operación de la construcción, tener barreras de seguridad en las vías, esto ya son infraestructuras, ¿no? Chevrones que vienen a ser las delimitaciones de los giros, las regulaciones de velocidad efectivas, no solamente la señalización, sino tener la infraestructura como tal que me permita disminuir la velocidad, porque no es suficiente con poner un letrero que diga 30, sino que tengo que tener la infraestructura correcta para poder ir a 30. Hay que tener en cuenta eso. Y luego también hablar sobre las reglas del conductor, ¿no?
o sobre las reglas que están establecidas en las normas del trabajo que realiza un conductor. En el caso de transporte público, por ejemplo, ¿no? Las reglas de descanso, su misma orden salarial. En Lima, por ejemplo, tenemos el tema de los conductores que no están bajo un régimen totalmente reglamentado porque ellos mismos son los que cobran el pasaje y con eso solventan sus gastos. Entonces hay una guerra del centavo, como se le conoce. Entonces hay esa necesidad también de poder establecer las reglas para poder tener conductores que estén bajo un régimen que sí les permita conducir en todos sus sentidos completos, ¿no? Hay reglas de descanso. También tienen que haber mejoras en cómo se entregan las licencias de conducir, en el vehículo también, que esté inspeccionado correctamente, que se encuentre con todas sus piezas funcionando de manera correcta. Y también tengo capas de campañas, también tengo capas de educación vial, ¿no? Generales. Tengo todas estas capas. Entonces, es mucho más difícil que ocurra un siniestro si tengo varias capas. Y si mis capas funcionan cada vez mejor, pues cada vez va a ser más difícil que ocurra un siniestro. Y si yo quiero lanzar la responsabilidad hacia el conductor por alguna situación que pueda ocurrir, esas son las últimas capas, son mis capas de educación. Pero si yo tengo un buen trazo geométrico, he hecho auditorías, tengo barreras, tengo chevrones, tengo un montón de sistemas que me respaldan, fiscalización y etcétera, es más difícil de que yo llegue a hacer de que toda la seguridad vial dependa el error humano, ¿no? De la persona, que somos humanos y nos confundimos, podemos tener errores. Entonces, de esa manera podemos lograr sistemas seguros. Y este es un trabajo continuo. Y es un trabajo de varias áreas, porque acá, como lo estamos viendo, no todas van a depender de ciertas áreas, van a depender de muchas áreas y en algunos casos también se tiene que trabajar con la sociedad civil, porque hay situaciones que una persona dentro de la institución no puede verla completamente, porque es necesario entender en campo y entender en el uso diario de la infraestructura qué es lo que uno siente y qué es lo que está pasando. Por eso es que luego vamos a hablar también de la participación general de las personas dentro de los sistemas de seguridad. Vamos a ir concluyendo esta parte, ¿no? Las infraestructuras cobran mayor relevancia en un siniestro, entonces hay una serie de situaciones que forman parte de la seguridad, pero la infraestructura tiene una mayor relevancia de la que se cree. Las vías deben perdonar, esa es la segunda conclusión. Un error humano no puede significar una muerte. Y finalmente, el enfoque del sistema seguro es la clave. Debemos seguir estos objetivos a través de sistemas como las capas del modelo suizo, que nos permiten entender hacia dónde debemos hacer las mejoras. Luego, para poder tener cualquier tipo de diseño, tenemos que estos diseños siempre trabajarlos sobre la movilidad sostenible. La movilidad sostenible nos indica que debemos darle prioridad a los medios de transporte más sostenibles. Y si bien las reglas de diseño que nosotros seguimos van a seguir siendo las mismas, va a haber modificaciones en cuanto a tecnologías de mejoras como microsimulación, macrosimulación. Ahora actualmente tenemos también los sistemas inteligentes de transporte. Siempre nuestro enfoque debe ser hacia los peatones y hacia los ciclistas, porque las tecnologías pueden ir cambiando, pueden ir mejorando o pueden mantenerse en cuestiones de tránsito, transporte y movilidad, pero lo que va a cambiar es la filosofía hacia donde nosotros enfocamos los diseños. Y por eso debemos tener como tal este tipo de situaciones, por ejemplo, que se reflejan en infraestructura segura, donde podemos, en situaciones urbanas, buscar reducir las velocidades vehiculares, la protección del usuario, garantizar accesibilidad, garantizar medios de transporte seguros, tener también espacios de interacción social. En el caso de zonas escolares, también debemos tener espacios saludables del juego, lugares de espacios de comunicación. En el caso del comercio ambulatorio, muchas veces es visto de mala manera, pero
en realidad debemos ordenarlo porque es parte de los actores del espacio público y también implementar vegetación. Tenemos ejemplos, ¿no? de implementaciones que se pueden realizar en las ciudades. Y aquí vamos a hablar del rol del gobierno en la participación compartida. El gobierno, vamos a dividirlo en cuatro puntos. Vamos a tener a la comunidad en general, al gobierno a través de sus entidades centrales, regionales y locales, gobierno central como estamos nosotros en los ministerios, los regionales a través de los gobiernos regionales y los locales que son las municipalidades tanto provinciales como distritales. También tenemos a los conductores motorizados o no motorizados y los peatones. Dentro de la comunidad como tal es la entidad más grande porque aquí vamos a encontrar a las empresas privadas, vamos a encontrar también a otro tipo de actores como la sociedad civil y ONGs. En cuanto a diseño e implementación, ¿cómo podemos hacer participar a la sociedad? En cuestiones de gestión de seguridad vial, es importante tener la opinión de todos. Entonces, en etapas de planificación, se pueden realizar talleres de consulta, talleres donde nosotros podamos entender cuáles son las necesidades de la zona a mejorar y también cuáles son sus metas, porque muchas de estas poblaciones pueden tener objetivos específicos que no estamos mapeando. Entonces debemos conocer todos esos objetivos para que los diseños que se realicen se enfoquen en solucionar la mayor cantidad de problemas que se tengan. En etapas de diseño podemos tener talleres de co-creación, talleres donde realicemos un diseño participativo con la comunidad a través de plastilinas, a través de maquetas simples, a través de dibujos, etcétera. Se pueden realizar muchas de estas estrategias de acuerdo a la situación en la que nos encontremos. Podemos hacer jornadas como tal. Cuando ya estamos en la etapa de ejecución de obra, muchas veces podemos pensar de que ya no se necesita el apoyo de la población como tal, pero sí es necesario educar sobre las rutas que puedan cambiarse de acuerdo a los diseños. En algunos casos, por la construcción de una vía, se necesitan hacer desvíos o se necesita canalizar al peatón de manera temporal. Entonces, se puede uno apoyar con las comunidades para poder determinar cuáles son las mejores rutas, si hay necesidad de implementaciones en accesibilidad. Y en los casos de zonas escolares, por ejemplo, también se puede tener el apoyo de los padres de familia para poder determinar cuáles son las mejores rutas para sus hijos y que ellos también tengan una labor de educación junto con los profesores. Y cuando ya tenemos el proyecto terminado, también hay una necesidad de validación, porque el proyecto eh, al seguir todas estas etapas participativas, lo que esperamos es que haya una repercusión positiva dentro de la zona. Sin embargo, pueden haber situaciones del diseño que no necesariamente están funcionando como nosotros pensamos o que podrían estar funcionando inclusive mal. Entonces, es necesario consultar, hacer un monitoreo para que la población, la comunidad, nos indique si como tal el diseño es válido. Y en el caso de ser válido, estamos ante una situación que podemos replicar en otros lugares. Y en el caso de tener situaciones que no estén funcionando de manera correcta, podemos también determinar si esto vamos a continuar haciéndolo o tenemos que hacer mejoras. Es por ello que es importante tener esta etapa de monitoreo. Como vemos, el trabajo se vuelve continuo con la comunidad. Y tenemos también la participación de aliados externos, porque existen entidades que tienen roles dentro de la seguridad vial. Las instituciones de salud tienen un rol de gestionar los centros de asistencia médica, ya que ante un siniestro, así este no sea fatal, hay que tener la respuesta más rápida que se pueda ante emergencias. Es por ello que es necesario coordinar con estas entidades, tanto para que se ejecuten este tipo de situaciones esperadas, pero también para la realización de talleres y capacitaciones a la comunidad enfocadas en aspectos como los primeros auxilios, el manejo de crisis y también cómo debemos actuar ante este tipo de situaciones.
Otro actor que también es parte de las entidades públicas es el sistema judicial. El sistema judicial que se encuentra a cargo las, de las sanciones, del aspecto ya más relacionado a la fiscalización y a la sanción ante el incumplimiento de las normas de tránsito. Entonces, también debemos involucrarlo en nuestros proyectos. Otro es la policía con su rol regulador sobre los sistemas. Tienen un rol regulador y que también si logramos tener un trabajo efectivo con ellos, podemos hacer de que se mejoren algunos aspectos que podríamos considerar que no están funcionando de la mejor forma y que queremos que se mejoren. Y también tenemos empresas, estamos hablando ya de entes privados, ¿no? Los medios de prensa. Los medios de prensa tienen una labor de difusión masiva sobre temas de seguridad vial, sobre temas de infraestructuras, mejoras que se realizan. Es necesario conversar con los medios de prensa porque si no brindamos la comunicación de manera correcta, no explicamos qué es lo que se está realizando de manera efectiva, puede tergiversarse las informaciones y entenderse de manera incorrecta lo que se está haciendo. Entonces hay que ser transparentes y debemos mantener esa línea abierta de trabajo junto con los medios de prensa. Las empresas que están a cargo de proyectos dentro del rubro del transporte, como las empresas de taxi, las empresas de carga de mercancía, las empresas que se encuentran a cargo de la construcción, también se encuentran dentro de los nexos importantes para poder tener proyectos que tengan en conjuntos a todos capacitados bajo la misma línea, igual como las escuelas de manejo que educan al conductor que va a salir hacia la calle. En etapas operativas ya estamos hablando de cuando ya la construcción está hecha o cuando ya estamos en el día a día del trabajo de seguridad vial. ¿Qué roles tienen, por ejemplo, el gobierno, ¿no? El gobierno tiene un rol de la promoción de las políticas que incentiven el desarrollo de vías seguras, así como la política nacional multisectorial de seguridad vial, que se cumplan estos parámetros, también de dar apoyo al trabajo en investigación y en estrategias, así como las que estamos realizando en estos momentos, ¿no? Este tipo de desarrollo de estrategias, como las que se hacen con Movis, son importantes para poder llegar a más personas y poder difundir mejor las estrategias que se quieran realizar, y además de crear ambientes de investigación en zonas que se enfoquen en la realidad del lugar, porque muchas de nuestras normativas están enfocadas en copias de sistemas norteamericanos, de sistemas estadounidenses, y no siempre se ajusta a lo que necesitamos. Entonces, mientras más investigación podamos hacer, vamos a poder mejorar nuestros sistemas, crear vínculos transparentes de articulación con sociedad civil y empresas privadas. Es necesario ese trabajo en conjunto porque podemos tener puntos de vista distintos, pero el crear estos vínculos transparentes nos genera poder alinear ciertas metas que podamos tener en conjunto, así como mantener una comunicación activa y abierta con la comunidad. Los especialistas, ya estamos hablando no de las autoridades como tal funcionarios, sino estamos hablando ya del personal que se encuentra a cargo del aspecto técnico. ¿Qué labor tienen los profesionales de los aspectos técnicos? Tienen esta labor de identificación de oportunidades de mejora, del desarrollo de estrategias que no impliquen necesariamente la mejora de la infraestructura, sino que también tengan un rol social, ¿no? El ver qué otras situaciones pueden mejorar la situación de la seguridad vial y que no necesariamente están enfocadas en poner más señalización o poner más reductores de velocidad, etcétera, sino en otro tipo de situaciones. Y para eso es necesario que podamos valernos de especialistas de múltiples áreas, tener un trabajo multidisciplinario, desde áreas que en algunos casos aquí no se trabajan, pero que en otros lugares sí es muy común en el tema del transporte, como la psicología, la sociología, la antropología. Entonces, trabajemos de manera conjunta, también manteniendo una comunicación activa y abierta.
En cuanto a la en cuanto a la ciudadanía, pues estamos hablando de poder mapear también estos grupos interesados en la mejora de la ciudad para que se puedan involucrar en estos aspectos. Muchas veces ellos recogen información que nosotros no tenemos, entonces debemos buscar también su participación activa y una conversación permanente con las entidades para poder determinar cuáles son las mejores situaciones que se puedan realizar en los lugares donde se va a intervenir. En los entornos escolares también hay un rol importante de los docentes, hay un rol de la educación vial que se da directamente en las aulas, ¿no? En, en las escuelas principalmente, porque también en las universidades debería hacerse y las conversaciones que se debe realizar permanentemente con la comunidad educativa, que está conformada por los padres, los vecinos de que viven cerca de las escuelas, los estudiantes, para identificar posibles problemas en las vías en cuanto a seguridad vial. Para esto hay que mantener comunicaciones efectivas sobre las comunidades, sobre los docentes, sobre los padres de familia y sobre todos los componentes. En cuestiones de los estudiantes es también buscar la motivación de querer hacer proyectos sobre educación vial dentro de las escuelas, hacer un entendimiento también del comportamiento correcto dentro de las vías, principalmente como usuario peatón y ciclista, ¿no? Porque todavía no estamos hablando de personas que van a conducir un vehículo, sino de personas que están sobre una bicicleta o caminando simplemente. Entonces, y también es importante que se entienda este rol, porque cuando ellos en un futuro sean conductores, también van a poder tener mayor empatía sobre este tipo de situaciones. Entonces, acá también podemos ver fotos que hemos tomado en proyectos que se han realizado en lugares de Piura, en la región Piura, en Catacaos, lugares alejados de la ciudad, son centros poblados, donde los miembros docentes de la institución promueven este tipo de iniciativas también. Y cuando hablamos de conductores también, no siempre hay que satanizar al conductor, muchas veces pensamos que el conductor es el culpable de todo, pero también hay que hablar con el conductor y entender las situaciones, tener puntos de conversación con ellos, capacitarlos, pero también entender qué tipo de características dentro de la vía genera que ocurran situaciones de peligro y que también entiendan las características de los usuarios vulnerables, que muchas veces el conductor desconoce completamente de cómo funciona la dinámica del desplazamiento peatonal de una persona que tiene algún tipo de discapacidad o alguna limitación para el movimiento. En el caso de los ciclistas, podemos tener ciclistas que son profesionales, pero también tenemos ciclistas que son niños. En muchos lugares del país se entregan bicicletas a las escuelas para que puedan trasladarse, sobre todo en lugares donde los estudiantes vienen de zonas rurales. Entonces, hay que buscar un entendimiento entre el ciclista y el peatón también, porque eh, tiene que haber un respeto mutuo y también tiene que haber un entendimiento de las prioridades, ¿no? Dentro de las vías. Si bien el ciclista está es más prioritario que un vehículo particular, también hay una mayor prioridad sobre el peatón. Entonces hay que también capacitarlos, hay que hacer promoción sobre ellos y también tener puntos de conversación en conjunto para poder entender qué situaciones se pueden mejorar dentro de nuestras áreas competentes. En cuestiones de institucionalidad de la seguridad vial, pues tenemos entidades que se encuentran a cargo de la gestión de la seguridad vial. Eh, Consideramos que un pilar de la seguridad vial debe ser el Ministerio de Transportes. Nosotros como Dirección de Seguridad Vial tenemos un rol fundamental, pero tratamos de siempre articular trabajos con distintas áreas. Entre ellas están otros ministerios que tienen, como mencioné, como es un tema multidisciplinario, hay aspectos que se relacionan con varios ministerios y con entidades también externas que realizan apoyo en consultorías o en capacitaciones, ¿no? Como el BID, la agencia alemana, el Banco Mundial, entre otros.
en cuestiones de lo que es la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial, que es una entidad nacional que se encarga de discutir temas de seguridad vial. Esta está constituida por las entidades que vemos en la parte inferior, que son 25 consejos regionales, entidades como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, la Municipalidad de Lima, la Municipalidad del Callao, SUNAT, INDECOP. Entonces, las articulaciones que se realizan con consejos regionales son fundamentales para poder entender las situaciones de seguridad que se presentan de manera particular en cada una de las zonas y cómo se pueden crear estrategias a partir de este conocimiento para poder solucionar problemas específicos en cada área y cómo el enfoque del sistema seguro lo vamos mudando de acuerdo a la situación. Y para guiar todos estos aspectos de seguridad, tenemos una política nacional multisectorial de seguridad vial, que los invito a leer. Es un documento amplio que tiene un desarrollo importante sobre estos aspectos de seguridad y que también podemos ver que se engloba en seis objetivos prioritarios fundamentales que están basados también en los objetivos de desarrollo sostenible y del diseño de acción por la seguridad vial que presenta la ONU. Tenemos uno de estos aspectos es el fortalecimiento de la institucionalidad de la seguridad vial como tal. Tenemos la reducción de los comportamientos que generan riesgos sobre las vías. El objetivo prioritario 3 es lograr estándares óptimos de seguridad. El 4 es lograr velocidades seguras, el 5 es disponer de infraestructura vial segura y el sexto es incrementar la capacidad de respuesta frente a siniestros viales para los usuarios. Entonces, eh, como tal, tenemos también un manual de elaboración de planes regionales y planes provinciales de seguridad vial que está disponible y está pensado en que los gobiernos de índole local y regional puedan establecer sistemas de enfoque seguro de acuerdo a las características de sus competencias, ¿no? Para este tipo de implementaciones se da asistencia técnica por parte de la Dirección de Seguridad Vial. El plan anual de seguridad vial tiene este contenido, ¿no? Se les otorga este documento para que ellos puedan eh, agregar este tipo de cada una de estas secciones dentro del documento. El primero es el documento que aprueba el plan, el segundo es el que diagnostica el plan como tal, las actividades y tareas que se deben basar en la Política Nacional de Seguridad Vial y también se tiene una matriz de resumen sobre las actividades que va a hacer cada región, ¿no? Con esto podemos alinear ciertas estrategias, porque antes de tener como tal un manual de planes, se tenía la situación que en algunas regiones el enfoque era único en educación vial, en otras regiones era el enfoque único en fiscalización, en otras regiones teníamos un enfoque único en campañas y así, ¿no? Y dependía de quién era el funcionario que se encontraba a cargo. Entonces, con una política que alinea esta necesidad de trabajos multidisciplinarios y de múltiples áreas, ya se puede ajustar con mejor efectividad las actividades dentro de un enfoque de sistema seguro. Y eso sería todo de mi parte. Eh, Les agradezco haber prestado atención. Y entonces, Valeria, te dejo en la palabra. Como les había comentado, las preguntas las vamos a hacer al final, o quisieras que las que sean exclusivamente para ti se hagan ahora. No, y sí, estaría bien que sea al final, cosa que completamos la información con mi compañero y ya. Ya. Entonces, Ujú. ahora le estaríamos dando el pase a que Darly pueda compartir su pantalla. Sí, Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me copia? Sí, se te escucha. Ya, un momento, por favor. Buenas tardes con todos. Vamos a compartir.
Sí se logra visualizar, ¿no? Sí, sí, chévere. Listo, entonces estaríamos empezando. Agradecer en primer lugar, Valeria, por la invitación. Igual el saludo cordial a todos los participantes. En este segundo bloque vamos a tratar un poco sobre cómo venimos gestionando el tema de la información en seguridad vial, ¿no? Bueno, me presento, disculpe, mi nombre es Darly Paz Rojas, soy integrante del equipo del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Este observatorio es gestionado y administrado por la Dirección de Seguridad Vial del MTC. Vamos a tener como primera lámina un poco la agenda, son 5 puntos que trataremos de hacerlos de una manera ágil dentro del tiempo también que nos están concediendo. Y respecto a la recolección de datos de siniestralidad, vamos a hablar netamente de lo que es el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. O sea, acá tenemos una pequeña lámina donde mostramos un ecosistema, hemos denominado un ecosistema el observatorio. ¿Qué nos va a permitir el observatorio? El observatorio nos va a poder permitir la recopilación de información de siniestros de tránsito a nivel nacional, ¿no? Esta recolección de información tiene, digamos, una estandarización en cuanto a sus atributos, ¿no? Mediante un formato único de registro de accidentes de tránsito. Este registro fue validado en conjunto entre el MTC y la Policía Nacional del Perú y enfoca las variables a 3 aspectos fundamentales de la ocurrencia de un siniestro, ¿no? Digamos, las particularidades propias del siniestro de tránsito, las particularidades de los vehículos involucrados y las particularidades de las personas que resultan involucradas también en estos siniestros. Entonces, a partir de la recolección de información, nosotros qué vamos a poder generar, ¿no? Vamos a poder generar alertas de estos siniestros, los cuales los vamos a visualizar en un visor en línea, ¿no? Que se encuentra alojado en nuestro portal web, que más adelante también les vamos a mostrar. Esta información georreferenciada nos va a permitir también poder hacer los análisis respectivos de la data que se viene recogiendo. Esta data analizada va a ser disponible también para los usuarios en general, ¿no? A través de nuestra sección de datos abiertos. Con esta información vamos a poder detectar aquellas situaciones críticas o puntos de alta siniestralidad o estos tramos donde se concentra la mayor cantidad de siniestros, con la finalidad de que las autoridades competentes evalúen las acciones necesarias para reducir esta problemática, ¿no? La evaluación de impacto, y bueno, y este ciclo va de manera continua, ¿no? Un poco el marco legal del observatorio, ¿no? Si bien es cierto, el observatorio nace con el decreto 1216 del 2015, no es hasta el año 2021 que, digámoslo así, entra en funcionamiento, ¿no? Entonces el observatorio entra en funcionamiento a través de las acciones realizadas con las entidades participantes, y para ello desarrollamos una plataforma con 4 componentes. Y en el año 2024 ya sale aprobado el decreto supremo que brinda las funciones como tal del observatorio y cada una de las instituciones. Entonces el observatorio, digamos, rige 4 fuentes principales de información. Información del MTC, información del MININTER a través de la Policía Nacional del Perú, quienes van a recolectar la información de los siniestros de tránsito, el Ministerio de Salud, quienes van a proveer la información de las víctimas, ¿no?, lesionadas en estos eventos, y el Ministerio de Justicia a través del Instituto de Medicina Legal, que nos va a brindar información sobre las personas que resultan fallecidas en estos eventos, ¿no? Entonces el observatorio, como les comentaba, se nace, digamos, ya operativamente en el 2021. Para ello desarrollamos 4 componentes, ¿no? Un sistema de registro de información, un visor georreferenciado. Esto alimenta una analítica de datos. También disponemos de una sección donde vamos a poder descargar esta data, y bueno, y todo alojado dentro de nuestro portal web, ¿no?
y con la información que nosotros venimos recopilando, estamos elaborando informes de puntos de alta siniestralidad, algunos estudios sobre elementos de seguridad vial vehicular, ¿no? Así como ya estudios sobre la situación de la seguridad vial de acuerdo a usuarios vulnerables, ¿no? Llámese peatones, ciclistas, motociclistas, y también estudios sobre el tema de infraestructura vial segura. Desde el periodo 2024 estamos interviniendo en un programa, ¿no? En conjunto con el MEF, de un programa de incentivos con las municipalidades locales, provinciales y locales, referente al tema de zonas escolares, ¿no? Entonces también estamos poniendo bastante énfasis en esta clase de estudios, ¿no? Y bueno, como les comentaba, nosotros hemos desarrollado una arquitectura tecnológica en la que tenemos un sistema de registro de información. Actualmente sí hay que precisar que el observatorio recopila información de los siniestros fatales, ¿no? Aquellos siniestros que conllevan a una pérdida de vida. Esta información es registrada por las unidades de prevención e investigación de accidentes de tránsito de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Y bueno, sin embargo, ya estamos también en el proceso de poder recopilar, digamos, también la información de los siniestros que responden a aquellos donde hay solamente personas lesionadas o simplemente ha habido daños materiales, ¿no? Estamos en ese trabajo ahorita para poder ya sumar toda esta información al observatorio. Asimismo tenemos un visor de alertas. Una vez que en el sistema se registra la información georreferenciada del evento de siniestro de tránsito fatal, para nuestro caso el observatorio, salta una alerta en un visor que tenemos en línea dentro de nuestro portal web, ¿no? Igual como les comentaba, esta información está estructurada en función a un formato de recolección de data, un formato único, que recopila 73 variables aproximadamente, ¿no? Y estas variables ya analizadas nos permite también disponer de manera en línea una analítica de datos, ¿no? Centrada, digamos, en estos tres aspectos del siniestro, ¿no? Tanto en el evento como tal, en el propio siniestro, las particularidades de las personas involucradas y de los vehículos involucrados, ¿no? Y tenemos 6 tableros desarrollados que también los mostraremos finalizando las láminas. Y bueno, y todo eso contenido dentro de nuestro portal web, que además contiene noticias a nivel de gobierno regional, notas de prensa, una sección de publicación de informes, una sección de publicación de normas, ¿no? Entre otras. Entonces nosotros con la creación del observatorio desarrollamos un plan de implementación del mismo y lo, digamos, trazamos en 3 etapas, ¿no? Una primera etapa o fase más reactiva, donde empezamos a recolectar la información y a identificar aquellos puntos críticos donde se podrían intervenir. Una segunda etapa, una segunda fase de empoderamiento, una etapa en la cual estamos actualmente, en la que buscamos mejorar, digamos, el sustento de políticas públicas y regulaciones en materia de seguridad vial y priorizar las intervenciones. Y esto a partir del fortalecimiento de la información. Estamos en ese proceso también de fortalecer información, si bien es cierto, actualmente recogemos información netamente de estos siniestros fatales que nos reporta la Policía Nacional del Perú. Sí participan otras instituciones, ¿no? Como el MINSE, el Ministerio Público, bomberos, SAMUS, pero estamos en ese proceso de poder interoperar esta data. Ya hemos tenido, digamos, avances con MINSA y el Ministerio Público en función también al decreto ley que crea el observatorio y que ellos nos deben alimentar de esta información. Estamos avanzando con ellos en poder establecer el mecanismo interoperable, un servicio web, ¿no? En el cual nosotros vamos a recibir de manera directa desde la fuente de información de ellas hacia el observatorio la información que necesitamos para hacer, por ejemplo,
de acuerdo también a lo que nos solicita la OMS, la trazabilidad de un evento de tránsito y el seguimiento de las víctimas, en este caso lesionadas, por ejemplo, hasta por 30 días, ¿no? Esa información actualmente es un poco, digamos, vacía, ¿no? A nivel Estado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces nosotros sí necesitamos saber de este grueso de lesionados que está alrededor de los 60.000 lesionados por año en siniestros de tránsito, saber cuál es su situación final, ¿no? Probablemente hay un porcentaje que termina fallecido, ¿no? Un porcentaje tal vez mayor también que termina con una lesión permanente, que necesita una rehabilitación permanente, y bueno, hay otros los que son dados de alta, pero estas cifras como tal todavía como que no las tenemos aterrizadas y mapeadas, y esa también es una de las acciones a las que apunta el observatorio, ¿no? Poder ser ese centro de información que recopile todos los datos de estas instituciones involucradas y que disponga de la misma manera para ellos una información ya consistente, ¿no? Y trazable y medible también en el tiempo. Y bueno, y por último, apuntamos a una fase más proactiva, ¿no? Donde nosotros ya podamos identificar, una vez que tengamos consolidado todo el tema de la información, esto nos permita identificar y prevenir los riesgos que aparecerán, ¿no? Asimismo, ya tener también una política de Estado más preventiva y efectiva, ¿no? Es un poco el camino que estamos llevando ahora, ¿no? Estamos en la etapa de recolección de información. Esto nos va a permitir alertar y visualizar dónde hay la mayor confluencia, ocurrencia de estos siniestros. Tener con esta data disponible para las instituciones de manera libre, en línea, ¿no? A través de un servicio, hacer un diagnóstico automatizado. A partir de ello también focalizarnos en algunos puntos, ¿no? Y sensibilización también y difusión efectiva hacia los diferentes actores de las vías, y todo ello con la finalidad de prevenir y mejorar también la respuesta frente a estos eventos, ¿no? Para ello también se va a necesitar, por ejemplo, ya también la implementación de otros tipos de tecnologías que nos permitan, por ejemplo, medir las circunstancias o la vía en sí, digamos, de cómo se presenta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la infraestructura, señalética y otros factores que pueden también sumar a que pueda ocurrir un siniestro de tránsito. En esta parte vamos a hacer un poco de cifras a nivel nacional. Estas son cifras que nos ha proveído la Policía Nacional del Perú a partir de la publicación de su anuario en los últimos años, donde, por ejemplo, para el 2024 podemos ver una leve disminución en cuanto a la siniestralidad, ¿no? En el año 2023 hemos tenido más de 87.000 siniestros. En el presente año, en el periodo pasado, 2024, hemos estado sobre los 86.700 siniestros. Asimismo, ha habido una reducción en el tema de personas con lesiones, y sobre las personas que resultaron fallecidas en el siniestro de tránsito, vemos una disminución de aproximadamente 300 personas, ¿no? Podríamos indicar que hemos reducido una víctima fatal por día, ¿no? En el periodo 2024. Hay que considerar también que estas cifras, digamos, de lesiones y fallecidos son las que recopila la Policía Nacional del Perú en el momento de ocurrencia del siniestro de tránsito, ¿no? Sí existe, como les comentaba, esa brecha de poder medir, por ejemplo, qué pasa con aquellos lesionados al transcurrir los 30 días posteriores, ¿no? Pero en función a esta data, podemos indicar que en los últimos 15 años ocurrieron más de 1.3 millones de siniestros de tránsito que han ocasionado la pérdida de vidas de 45.000 personas, y bueno, ahí resultaron lesionadas más de 818.000, ¿no? Y si nos vamos un poco al día a día, en el año 2024 podríamos indicar que ocurrieron 237 siniestros diarios que ocasionaron la muerte de 8 personas,
y bueno, y dejaron como saldo también 155 personas lesionadas. Bueno, acá tenemos esquematizado también este último punto, ¿no? Donde vemos que 250 personas fallecen al mes a causa de siniestro de tránsito. Para el periodo 2024, 3.002 personas resultaron fallecidas, y a las cifras que les comentábamos sobre los últimos 15 años en cuanto a muertes y personas lesionadas. Un poco las cifras respecto a las causas de siniestralidad. Toda esta información todavía en función al anuario de la PNP. Como hemos evidenciado, ha habido una leve disminución del 3% en cuanto a la ocurrencia de la siniestralidad de tránsito. Y, por ejemplo, el exceso de velocidad, podemos identificar que en el caso de Lima, ¿no? Que es donde se registran los mayores eventos, ¿no? Por la cantidad también del parque automotor y el transporte como tal, ha habido una reducción del 12%, ¿no? En cuanto a esta causa de exceso de velocidad. Mientras que para la conducción de aquellos conductores ebrios, digámoslo así, que han ocasionado siniestro de tránsito, en el caso de Lima se presenta una reducción pequeña del 2%. Sin embargo, por ejemplo, en regiones como Junín se ha habido una reducción un poco mayor, ¿no? De 44%, en Huánuco 42%. Y su contraparte, por ejemplo, en cuanto a la habilidad del conductor en la región Apurímac, podemos ver un incremento del 74% en la ocurrencia de estos siniestros de tránsito, ¿no? Entonces, dentro de las 4 principales causas que tenemos la imprudencia del conductor, con aproximadamente el 28%, el exceso de velocidad, con cerca del 26%, la ebriedad del conductor, también cerca del 7%, y la imprudencia del peatón, ¿no? Con un 2.5%, entre otras causas como invasión de carril, la vía en mal estado también juega un papel a veces decisivo, digamos, en esta ocurrencia, ¿no? Fallas mecánicas del vehículo, o entre otras ya conductas de conductores y también peatones, ¿no? Que originan estos eventos. Esta ya, digamos, con información que nosotros venimos recopilando en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Como les comentaba, recopilamos, sí, entre el periodo 2021 al 2024, información de siniestros fatales. Podríamos indicar que, de acuerdo a las personas fallecidas en estos siniestros, las personas que iban a bordo de un vehículo de 4 ruedas de transporte de personas representan el 26% del total de fallecidos en este acumulado, ¿no? Del 2021 al 2024. Asimismo, los peatones también están cerca del 26%, ¿no? Que estos son los usuarios vulnerables más afectados, así como los usuarios a bordo de motocicletas con un 23.6%, ¿no? Entonces podemos identificar que nuestros usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y motociclistas, representan el 51% del total de fallecidos a nivel nacional, ¿no? Esto ya con información que hemos venido recopilando con la plataforma del observatorio. Entonces, como les comentaba al inicio, nosotros tenemos una plataforma que tiene como punto principal, ¿no?, el tema de la georreferenciación. Entonces, recogemos la georreferenciación y esto nos va a poder permitir trabajar la data con herramientas, ¿no?, basadas en sistemas de información geográfica, ¿no?, dentro de las acciones que nosotros hacemos como observatorio en materia de seguridad vial. Y esto nos va a servir, por ejemplo, para poder planificar una infraestructura segura, no tanto en ciclovías, semaforización, análisis de siniestros, detección de estos puntos de alta siniestralidad o puntos críticos, ¿no? Entonces, nosotros actualmente recopilamos esta información, estamos trabajando con la herramienta QGIS, una herramienta libre, y también esta información la ponemos a través de una plataforma analítica de datos basada en Power BI,
Y como les comentaba también, estos datos, por ejemplo, georreferenciados, los tenemos de manera libre, disponible en nuestro portal web, en nuestra sección de datos abiertos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, para los que quieran hacer algún estudio en particular, pueden descargar y ya con el uso de estas herramientas hacer el ploteo o la visualización de dónde estarían ocurriendo en mayor intensidad esta siniestralidad, ¿no? Entonces nosotros utilizamos como fuentes de datos el observatorio, algunas capas basadas en KMZ, de Google Earth, OpenStreetMaps y también data de INEI, ¿no? Entonces esto nos va a poder, por ejemplo, identificar algunas zonas críticas, por ejemplo, acá un tramo de la carretera central, ¿no? Estuvo haciendo un estudio en particular por parte del equipo de ingeniería que nosotros tenemos dentro de la Dirección de Seguridad Vial, ¿no? Viendo ahí las particularidades del por qué en ese tramo se presentan tantos eventos, ¿no? Tantos siniestros. Entonces ellos ya a través de este requerimiento, digámoslo así, nosotros entregamos la información, identificamos el tramo y ellos se encargan de analizar todo el entorno para posteriormente hacer llegar eso también al gobierno local o la autoridad competente, ¿no? Para que pueda tomar las acciones necesarias de acuerdo a las recomendaciones que el equipo pueda brindar. Asimismo tenemos dentro de nuestros tableros publicados, ¿no? Un mapa de calor, un mapa de puntos, en el cual también podemos visualizar la intensidad, ¿no? o la confluencia de estos eventos. Y ya, digamos, desglosando un poco la información que tenemos a nivel nacional, también, ¿no? Nosotros trabajamos esta data y la volcamos en informes y publicaciones de manera mensual, ¿no? Donde también tenemos un desagregado de las características de todos los siniestros en la región y una sección dentro de estas publicaciones que caracterizan también los puntos de alta siniestralidad, ¿no? Entonces eso también nos ayuda para poder identificar estas zonas críticas. En el caso de la información que ya se recoge con el observatorio, nosotros, digamos, netamente en carreteras nacionales, hemos recogido ya más de 7.700 siniestros fatales, ¿no? En este periodo 21-24. Y de estos, el 56% es netamente en las carreteras nacionales, ¿no? En la red vial nacional, que han ocasionado la muerte de más del 60% de personas. Entre las principales regiones, digamos, que concentran estos siniestros están Lima, La Libertad, Puno, Cusco y Arequipa, ¿no? Que concentran más del 50% del total de fallecidos. También esta información georreferenciada nos ha permitido en todo caso priorizar intervenciones en la red vial nacional. Esto también ha ido acompañado de la publicación de un estudio de densidad espacial de siniestros fatales, ¿no? Entonces se trabajó con el corte de información entre enero 21 a diciembre 23, y en la cual nos da digamos, todo el detalle de cómo trabajaríamos la información para poder identificar estos tramos de alta siniestralidad, ¿no? Bajo un algoritmo basado en la exploración de densidad espacial, DBS-SCAM, ¿no? Que toma como parámetro, que tiene dos parámetros, digamos, para poder plotear esta información, ¿no? La distancia y la cantidad de siniestros que confluyen. Entonces ahí se hace una serie de estudios y donde se puede identificar diferentes clústeres a nivel nacional de cómo se vienen concentrando estos siniestros, ¿no? Esta publicación también la vamos a poder encontrar de manera libre en nuestro portal web. Asimismo, también la información nos ha permitido identificar que, por ejemplo, el 10% de los siniestros fatales han ocurrido en zonas escolares, ¿no? Entonces, esto también ha coadyuvado, ha ayudado a que nosotros podamos aportar a esta tarea, esta acción, ¿no? A este plan de incentivos que vienen trabajando los gobiernos locales con el MEF y con el apoyo técnico también del equipo de la Dirección de Seguridad Vial, ¿no? En cuanto a la priorización de estas zonas escolares, ¿no? Entonces, ello con el objetivo
basado, ¿no?, en la Política Nacional de Seguridad Vial y el objetivo prioritario número 4, que es lograr las velocidades seguras para la protección de usuarios viales, ¿no?, y dentro del servicio de asistencia para el diseño de proyectos de entornos escolares seguros. Y en cuanto a la innovación o lo que venimos viendo también a la par dentro del observatorio, ¿no?, nosotros finales del 2023 me parece trabajamos un piloto con el BIT, ¿no?, con la finalidad de recopilar información como una especie de inventario vial, ¿no?, en un tramo determinado entre Pativilca y Callao, ¿no? Entonces el BIT nos apoyó en el recojo de información de toda esta, en la captura de información de todo este tramo, de toda esta infraestructura en este tramo, basado en dos herramientas, ¿no? Una herramienta denominada pavimentados, ¿no?, que utiliza inteligencia artificial y nos permite detectar, por ejemplo, las señales de tránsito horizontales, verticales, ¿no?, el estado de la vía, ¿no? Para ello también detecta y clasifica hasta 8 tipos de atributos sobre el pavimento, y adicionalmente una herramienta denominada vía segura, ¿no?, que analiza 16 elementos y atributos de seguridad vial, ¿no?, como el delineado, la iluminación de los carriles, ¿no?, entre otros, ¿no? Entonces esto va a permitir, por ejemplo, que nosotros podamos establecer, o mejor dicho, las autoridades competentes les permita establecer aquellas acciones necesarias para mejorar la zona, las vías, ¿no?, y evitar también con esto que pueda haber la ocurrencia de siniestros de tránsito. Asimismo, se estaba trabajando un programa de evaluación de carreteras basado en IRAP, ¿no?, que es básicamente un programa de apoyo en la adopción de esta herramienta y metodología para la evaluación de la seguridad de la infraestructura de transporte, ¿no? Todavía, digamos, es una hoja de ruta que consta de 6 puntos aproximadamente. Se ha logrado al momento ya hacer una capacitación en la herramienta AIRA para diversos funcionarios del MTC, ¿no?, tanto MTC, digamos, central como de los adscritos. Y bueno, ya lo que viene posterior es, digamos, la planeación de posible piloto, ¿no?, de inspección de carreteras y entornos escolares, seguido de otras subacciones como la revisión y modernización de estas normas de diseño, inspección y auditoría de carreteras, desarrollo de un plan de trabajo plurianual, y con la finalidad de conformar un programa que se estaría denominando Perú RAP, ¿no? Entonces, esto tiene como finalidad, de acuerdo también a lo que nos estipulan las Naciones Unidas, ¿no?, mantener una infraestructura segura, ¿no?, que tenemos dentro de la meta 3 para el año 2030, que las carreteras nuevas deben cumplir con normas técnicas para todos los usuarios de la vía, ¿no?, que tienen en cuenta la seguridad vial o tienen una calificación de 2 o más estrellas. Así como para la meta 4, que más del 75% de los desplazamientos por carreteras existentes serán por carreteras que cumplan con las normas técnicas para todos los usuarios, ¿no? Entonces, sí, es todavía un trabajo que está en proceso. Estamos recién en la parte un poco de la formación sobre aquellos especialistas y bueno, todavía avanzando en ello, ¿no? Otra de las acciones a las que se está apuntando y se ha venido trabajando ya desde mediados del periodo pasado es la elaboración de un plan maestro de gestión vial inteligente, ¿no? Un plan que tiene por objetivo el diagnóstico y formulación de modificaciones normativas, en primer lugar, y arreglos institucionales, definir las inversiones para la implementación de ITS, fortalecer capacidades en ITS dentro del equipo MTC y de las instituciones que también van a participar,
y bueno, y el diseño propio de este plan, ¿no? De acuerdo en un inicio a algunos tramos prioritarios, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene o qué busca, ¿no? Busca la reducción de muertes y lesiones por siniestro de tránsito y también la reducción de costos en la congestión vehicular. Entonces, eso estaría un poco armado, digamos, el MTC estaría guiando la parte regulatoria, ¿no? Infraestructura vial, fiscalización. Produce estaría a través de INACAL haciendo la homologación de equipos, ¿no? El MTC y el Ministerio de Defensa, sistematización de información, entre otros actores que intervienen en la materia, ¿no? Y bueno, dentro del MTC hay áreas involucradas como la Dirección de Gestión, Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, ¿no? La Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, la Dirección de Programas y Proyectos de Transporte, Provías, Sutran, PNP, entre otras instituciones que estaríamos involucradas, ¿no? Y se estima hacer el diagnóstico para establecer, digamos, un primer piloto en 6 tramos que abarcaría desde la ciudad de Trujillo hacia la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces, todavía está en estudio, serían aproximadamente 1.560 kilómetros que se estarían cubriendo o formando parte de ya el diseño del plan piloto en el momento que se tenga ya disponible para poderse ejecutar, ¿no? Bueno, y en esta última parte y hablar un poco de lo que tenemos como observatorio. Sí. Entonces, nosotros, como les comentaba, tenemos un portal web disponible de manera libre, el cual tenemos diferentes secciones, entre las que destaca nuestra sección de aplicaciones. Aquí tenemos una sección de analítica de datos, en la cual nosotros vamos a poder revisar información de los siniestros de tránsito que se vienen recogiendo a través de la información que nos proporciona la Policía Nacional del Perú en la plataforma del observatorio. También estamos trabajando con las concesionarias, ¿no? En el recojo de la información, esto digamos de manera complementaria a la información oficial que nos puede estar proveyendo la Policía Nacional del Perú. Y tenemos también una analítica de datos enfocada a movilidad activa, donde vamos a poder encontrar un poco cómo está actualmente la infraestructura de las ciclovías a nivel nacional, ¿no? Entonces, en el bloque, por ejemplo, de siniestralidad, nosotros vamos a tener 6 tableros en los cuales vamos a poder encontrar un resumen, digamos, de todo el acumulado de siniestros fatales entre el año 2021 a la fecha, que se viene recopilando a través de la Policía Nacional del Perú, y a un tablero específico de las particularidades del siniestro de tránsito, un tablero específico de las particularidades de los vehículos involucrados, también aquellos usuarios que han estado involucrados en los siniestros. Y bueno, y también vamos a disponer de un visor, de un mapa, digamos, de calor y un mapa de puntos recopilados de la información registrada en el observatorio, ¿no? Por ejemplo, en el resumen nosotros vamos a poder tener la disposición o la disponibilidad de poder filtrar esto a nivel región, a nivel provincia, a nivel distrito, por año, por mes, ¿no? También tenemos, de acuerdo al tipo de vía, si es una vía nacional, una carretera nacional, vamos a poder filtrarlo por código de ruta, ¿no? Y nos va a lanzar en esta primera vista, digamos, en este primer tablero, como un resumen condensado de cuántas personas resultan fallecidas, cuántas personas resultan lesionadas, cuántos siniestros hay, ¿no? Y entre otras particularidades, pero a modo, digamos, más general. Ya, digamos, en los tableros de siniestros, vehículos y usuarios, vamos a tener un mayor detalle enfocado netamente a los rubros que indican cada tablero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los usuarios involucrados, también vamos a poder tener el filtro por región, por provincia, por distrito, si fue la gravedad, no sé, cuántos fallecidos, tipo de persona fallecida, por año, por mes, ¿no? Entonces ahí vamos a poder conjugar una serie
de filtros, de acuerdo también a las necesidades que nosotros podamos tener para análisis de información, ¿no? Bueno, tenemos una sección también de publicaciones. En esta sección nosotros mensualmente venimos publicando informes en atención a las víctimas fatales de siniestros de tránsito. Esta información en función a la data que recogemos en el observatorio. A nivel regional hacemos estos informes y van acompañados, como les comentaba también, de una sección donde tratamos los puntos de alta siniestralidad. Entonces ahí particularizamos estos puntos a través de unas fichas técnicas y donde podríamos identificar, por ejemplo, la periodicidad de los eventos en estos puntos de alta siniestralidad, ¿no? En el mes, la hora, el día, qué clase de siniestros ocurrieron, cuáles fueron las causas que nos indica la policía que fueron las que ocasionaron el evento, cuántas víctimas, qué tipo de vía, ¿no? Vehículo participante, entre otras características, ¿no? Eso también lo podríamos trabajar. Tenemos acá un buscador, un filtro también por categoría, ¿no? Si es un informe. También subimos en esta sección boletines estadísticos, ¿no? Eso más ya en función con la data de los anuarios de la PNP. El último que hemos publicado ha sido el boletín anual de siniestro de tránsito del periodo 2024, ¿no? De acuerdo a la información que nos proporcionó la Dirección de Tecnologías de Información de la PNP. Ahí vamos a poder tener, digamos, la cifra ya total que ellos vienen manejando también, ¿no? Podemos filtrar por región y por año de estudio, ¿no? de la publicación del estudio. Asimismo tenemos una sección de normas legales muy parecida a la sección de publicaciones. Acá vamos a poder encontrar la última normativa, ¿no? Relacionada al tema de seguridad vial. Por ejemplo, les comentaba sobre el decreto 002, ¿no? Que ya da las funciones al observatorio y las funciones también de las instituciones que participan, ¿no? Como parte del observatorio. Esto viene acompañado también de un protocolo de gestión y monitoreo. Entonces, toda esa información la tenemos publicada en esta sección de normas legales, ¿no? Bueno, ya como parte final de la charla de hoy, podríamos mencionar el tema de cómo mejorar los comportamientos, ¿no? Entonces, nosotros como Dirección de Seguridad Vial, muy aparte de la administración y gestión del Observatorio Nacional, tenemos diferentes equipos de trabajo, por decirlo así, ¿no? Entonces, uno de los equipos de trabajo es el equipo de educación, que ellos se encargan de realizar las capacitaciones a conductores infractores, ¿no? Estas capacitaciones están reguladas bajo un marco normativo y en el cual busca reducir puntaje a aquellos conductores infractores que han acumulado menos de 100 puntos en su licencia de conducir, ¿no? Entonces, estas capacitaciones le permiten a estos conductores infractores reducir 30 puntos en su licencia y evitar, por ejemplo, en algún momento que les puedan suspender la licencia como tal, ¿no? Si tú llegas a 100 puntos, automáticamente te suspende la licencia por 6 meses. Entonces, estas capacitaciones buscan sensibilizar, reorientar al conductor, ¿no? Y evitar que siga cometiendo infracciones y para que no le puedan suspender tampoco la licencia. Entonces, en el año nosotros ya hemos capacitado, en el periodo 2024 hemos capacitado a más de 12.000 personas, ¿no? Ya casi poco más de 1.000 personas por mes. Se aperturó también, bueno, a partir de la pandemia teníamos capacitación de manera virtual, ya se ha aperturado el año pasado también la presencialidad nuevamente. Y estamos en ambas modalidades, ¿no? Entonces, para ello, los usuarios que se inscriben tienen que cumplir primero un requisito, ¿no? Para poder inscribirse. Este requisito es no haber llegado a los 100 puntos en su licencia de conducir y tienen que desarrollar un aula virtual que contiene 8 módulos, ¿no? 6 módulos. Estos 6 módulos
cada uno con sus respectivas evaluaciones, una evaluación final y posterior a ello una sesión sincrónica de 2 horas, ¿no? Para el caso de los que tienen la capacitación virtual, y en el caso de los que tienen capacitación presencial son 6 horas de manera presencial acá en la sede central del MTC para aquellos conductores de Lima, y los conductores de provincia que quieran realizar la capacitación de manera presencial la tienen que hacer a través de sus consejos regionales de seguridad vial, ¿no? Si bien es cierto, tenemos este curso para conductores infractores que está, digamos, amparado bajo un marco normativo, también dentro de nuestro aula virtual nosotros tenemos diversos cursos enfocados a también diversos actores de las vías, ¿no? Tenemos cursos desde inducción para servidores públicos, ¿no? También cursos para formación de capacitadores de seguridad vial, ¿no? Que esto es enfocado un poco a personal de gobiernos regionales, municipales, a trabajadores de empresas privadas, etcétera. Como también tenemos cursos libres para el ciudadano, ¿no? Hay un curso básico de seguridad vial para el ciudadano, ¿no? Donde podré participar cualquiera de nosotros. Tenemos también un curso de educación especial para el caso de ciclistas y conductores de vehículos de movilidad personal, ¿no? Scooters, estos nuevos dispositivos que los vemos por montones, digamos, en las vías actualmente. Y tenemos otros cursos, por ejemplo, también enfocados para los capacitadores o los participantes en estos cursos en esta actividad de entornos escolares, ¿no? Formadores de estos especialistas en temas de entornos escolares seguros. Y también tenemos un curso dedicado a mototaxistas. Este ya, digamos, no está dentro está dentro del aula virtual, pero también tiene una temática para ellos de facilitarles material a través del WhatsApp, ¿no? Tratar de poder masificar al menos con ellos otra estrategia de poder captarlos y poder sensibilizar también y mejorar su comportamiento en las vías, ¿no? Tenemos diferentes campañas y acciones en materia de seguridad vial, ¿no? Seguros Alcohol, Hazte Visible, y entre otras que, por ejemplo, en fechas festivas que impulsan o sensibilizan o están ahí para indicarnos que debemos comportarnos de la mejor manera en las vías, ¿no? En nuestro diferente rol, ¿no? Dentro de la vía, ya sea como un peatón, ya sea como conductor de un vehículo automotor, como un ciclista, como un motociclista, ¿no? Estamos impulsando bastante, por ejemplo, estas dos campañas, al menos Seguros Alcohol, Hazte Visible. El Hazte Visible se está activando básicamente en peajes y zonas de alto tránsito de camiones de carga, de ómnibus interprovinciales, ¿no? Y consiste en mejorar la señalización retroreflectante de estos vehículos, ¿no? Con la finalidad de que, por ejemplo, en las noches ellos puedan ser más visibles y evitar posibles siniestros en aquellas zonas de carretera donde hay nula o poca iluminación, ¿no? Asimismo, el tema de Seguros Alcohol es una campaña que está todo el año vigente y que busca el mejor comportamiento de todos los actores, ¿no? De todos los usuarios cercanos a nuestro centro educativo, a un centro educativo para prever, para salvaguardar la vida de nuestros escolares, ¿no? Como indicábamos en láminas anteriores, por ejemplo, con la información que ya recopilamos del observatorio, podemos identificar que el 10%, ¿no?, de muertes sucede dentro de un entorno escolar, ¿no? Un entorno escolar que es, digamos, 100 metros a la redonda del centro educativo. Bueno, nosotros tenemos dos redes sociales, tenemos una red social en Facebook, tenemos una red social en Twitter, y donde diariamente estamos ahí lanzando diferentes posts, ¿no?, enfocados ya sea al tema de cómo mejorar nuestro comportamiento, qué debemos hacer, por ejemplo, en algunas fechas importantes y donde hay un mayor flujo de vehículos en las vías, cómo debemos comportarnos en una zona donde llueve, en una zona donde hay, no sé, pues demasiadas curvas, ¿no?
qué medidas debo tomar yo antes de salir con mi vehículo a circular, ¿no? Entre otras apuntes que nos están dando a través de estos posts en nuestras redes sociales, ¿no? Y bueno, eso sería lo que tenía para mostrarles ahora y quedo atento a cualquier comentario, ¿no? Muchas gracias. Ahora vamos a, bueno, proseguir con las preguntas. Mm, Bueno, hay una de Franco. O sea, primero voy a leer las que están en el Zoom. Y ya luego, si es que se animan más chicos a consultar, pueden prender sus micrófonos. Me parece que se le hicieron para Gabriel, letrero, señal o dispositivo de control de tránsito. Ya. Bien, de acuerdo al manual de dispositivos, tenemos un término de dispositivo de control de tránsito que es general para varios tipos de dispositivos. Esto incluye las señales, pero también incluye otro tipo de dispositivos, como de marcadores y otros tipos de dispositivos como semáforos también. Así que el término de dispositivo de control de tránsito es general a otros tipos de controles que no necesariamente son señales, pero las señales forman parte de los dispositivos de control. Y entonces, cuando hablamos de señales, podemos hablar de dos tipos de señales, que unas son las señales verticales y otras las señales horizontales, también conocidas como demarcación horizontal o marcas en el pavimento. Y, y entonces podríamos tal vez aquí entender de la pregunta que como han puesto letrero se refiere a las verticales. Entonces el término utilizado de acuerdo a normativa es señal vertical para el caso de las que tienen paneles. El panel, también conocido como letrero, es como tal una parte de la señal vertical. Entonces ahí vamos entrando cada vez más al detalle, ¿no? El dispositivo de control de tránsito es un término general que engloba varios tipos de dispositivos que se usan en las vías. La señal está divididas en verticales y horizontales. En este caso, al parecer, estamos hablando de las verticales. Y la señal vertical tiene sus partes. Una de ellas es el poste o soporte. Tenemos el letrero o panel, que es donde se encuentra la imagen como tal de la señal. Y de esta manera podríamos responder a la pregunta, si es que va por ese camino, ¿no? Ya, bueno, tenemos una de Rodrigo, fue para día, pero el plan maestro de gestión vial inteligente lidera la Dirección de Seguridad Vial o es visto a través del ministerio u otra unidad orgánica. Y nosotros tenemos proyectos en plan maestros de sistemas inteligentes y actualmente estamos viendo ese tema desde la Dirección de Seguridad Vial, pero obviamente que está involucradas otras áreas, ¿no? Si es que hubiera una consulta específica sobre el tema del plan maestro, podríamos luego tal vez conversarla, ¿no? Ok, de Manuel tenemos cómo se plantea la colaboración entre el MPC y las concesionarias para implementar el plan de gestión inteligente. Ya, bueno, nuevamente nos estamos enfocando en la gestión Sí. vial inteligente, entonces, como tal es un plan, entonces todavía no hay un documento formal que podamos decir exactamente cómo se va a hacer. Pero sí se están planteando alternativas, ya que cuando hablamos de concesionarias estamos hablando de contratos de concesión como tal, y eso genera algunas limitaciones en cuanto a la implementación de nuevas infraestructuras dentro de las áreas concesionadas y dentro de los derechos de vía. Entonces,
Estamos hablando de un tema que puede ser complejo desde el punto de vista que todo sistema de gestión inteligente va a necesitar como tal un plan de mantenimientos y un plan también de quién lo va a administrar como tal. Entonces, se han planteado ideas primero desde el punto de vista de la administración y luego en cuestiones de lo que viene a ser el mantenimiento, está dentro de las áreas correspondientes a las unidades formuladores para poder definir como tal el mecanismo sobre el cual se va a trabajar. Porque de por sí cada contrato de concesión es distinto, ¿no? Ya, ok. La pregunta de Sebastián: ¿cuándo se subirá la data del año pasado de siniestros fatales? Supongo que habla del observatorio. Y lo que va del año, ¿estará disponible la data de siniestros en general o solo publicará fatales respecto a la data que referenciada? Sí, como les comentaba, estamos ahorita en ese proceso de poder cerrar el año 2024. Como les comentaba, la información es registrada por estas unidades de prevención e investigación de accidentes de tránsito de la Policía Nacional del Perú. Todavía ahí, para la data del 2024, estamos en un 65-70% y estamos en ese proceso ya de poder cerrar, sino que suceden diversas particularidades también con ellos, y también, como les comentaba, estamos trabajando ya el desarrollo de un sistema interoperable que nos permita ya directamente desde, digamos, sus registros de la PNP, desde su base de datos, migrar directamente en línea hacia nosotros como observatorio, ¿no? Entonces, ese sí es un trabajo que ahorita estamos terminando, digamos, la etapa de desarrollo y pruebas funcionales, y que esperamos iniciar un piloto a inicios del segundo semestre de este año, y a partir de eso empezamos a escalar a nivel nacional. Ok, me parece que también hay una pregunta por lo mismo. ¿Cuál es la estructura de base de datos que manejan para el registro de siniestros viales? ¿Y cómo gestiona la información que viene del formato único de registro de accidentes? Que llega a los hasta que llega a los dashboards y transparencia. Ya, sí, nosotros ahí, como les comento, tenemos actualmente el mecanismo haciendo la policía recopila a través de nuestra plataforma, eso se almacena en nuestra base de datos. Esta información hacemos un proceso de extracción, transformación y carga para mostrarla a través de nuestros tableros, ¿no? Sí se analiza ahí también previamente la información que se recopila, pero ya, digamos, es más trabajo interno dentro del observatorio, ¿no? Y los tableros están elaborados en Power BI, ¿no? Actualmente, porque ha sido la herramienta que han estandarizado el año pasado acá en el ministerio. Ok, hay siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tanto esté relacionada con la certidumbre activa? Mm, ya, bueno, si está por ahí Franco, ¿vas a responder, Darly? Entiendo que sería el Consejo, ¿no? El Consejo Nacional, el CONACYT, desconozco la terminología. No sé si es el Consejo Nacional. Si fuera el Consejo Nacional, no, este ya no está activo. Está activa la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial, cuya Secretaría Técnica recae en la Dirección de Seguridad Vial del MTC. Igual yo no tenía la consulta si se refería a eso, o tal vez hay un congreso también que hace Sutran, Creo que que hay tiene un congreso más, de Sutran. Ajá. sí, Ah, no sé ok, si se ok. refiere a ese también. Bueno, hay un congreso, eso depende de Sutran, así que podríamos decir más sobre el tema. Entonces, bueno, creo que serían todas las preguntas que han escrito en el chat de Zoom. Y bueno, no sé si que van a hacer algunas preguntas mediante el micrófono o no. Se podrían levantar sus manos. Si es que no haya, bueno, vamos a culminar si no la sesión. Bueno, voy a compartir mi pantalla un ratito.